Bien, estoy iniciando la grabación de la clase de programación 2, el grupo B, del día de hoy, ya 27 de junio. Y bueno, recordando un poquito, ¿no? Tenemos ya la planificación de lo que es el cierre de este segundo bimestre, donde hemos definido realizar la evaluación teórica. El primero de julio sería el día viernes, vamos a realizar esa evaluación teórica. De los materiales que ya está acá, por si acaso, acá en el Classroom, acá está el de programación, estaba revisando hace un momento, acá está, dice segundo bimestre material, acá está programación orientada a objetos parte 2 y clases y métodos abstractos, dentro de lo que es, en realidad, lo que hemos avanzado, ¿no? De programación orientada a objetos parte 2 es desde herencia, en realidad. Herencia, interfaces, clases y métodos abstractos, es lo que hemos visto, ¿ya? En realidad, en el contenido está como tres temas. Herencia es el tema 3, el tema 4 es interfaces, tema 5 clases y métodos abstractos. Están separados. Yo lo he puesto acá en dos presentaciones, simplemente lo que va a ingresar a lo que es esa evaluación teórica, ¿no? La práctica 1 también está ya acá y la práctica 2 estoy ya casi terminando. Es un par de ejercicios más que estoy planteando y eso van a tener un poquito más de tiempo hasta el 4 de julio. ¿Ya? Y la siguiente semana estas pequeñas, breves presentaciones, defensas que vamos a tener, ¿no? Para poder revisar de una forma más adecuada tal vez las prácticas. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un último ejemplo. Bueno, Inge, sí, gran parte de mis compañeros hemos estado tratando de resolver la práctica que nos ha dado. sí, Si existiese la posibilidad, o si tal vez ya estamos en eso, de hacer una práctica parecida, hay algunas partes que no entendemos. Dicen, por ya, ejemplo, sí, aquí cuando nos da la práctica en instrumento musical, por ejemplo, sí, nos menciona dos atributos y aparte dice un atributo constante y un atributo estático. Eso me tiene un poquito confundido. Después en la interfase, un atributo con valor y un método declarado. Hasta ahí medio que me confunde igual, dicen. Después el override me gustaría que nos aclare un poquito. Tal vez en este ejercicio nos aclare algo parecido. ya, sí, ahorita estoy revisando. Justamente creo que me he equivocado de imagen. Lo que pasa es que este mismo ejercicio les estoy dando a los del grupo de Java, es en otro lugar de Java, y me he equivocado. Ahorita me estás haciendo dar cuenta de ese detalle. Lo que pasa es que no lo hemos visto en C Sharp, pero en Java, en las interfaces puedes tener atributos con valor. Solamente que esos atributos con valor tienen que ser constantes, estáticas constantes. Y en la parte de lo que dice acá estático, esto sí lo hemos visto. Esto sí lo hemos visto. Pero a ver, voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a ahí verificar esta partecita que me están consultando. Voy a crear acá. Le llamaré ejemplo Incos, le voy a llamar ya. Ejemplo Incos 2. Siguiente, vamos a crear y vamos a verificar ya. Está creando un momentito. Está creando un ratito. Bien, aquí está. Entonces, acá decía lo siguiente, ¿no? Perdón, acá. En la interfase un atributo con valor. Vamos a verificar. Vamos a crear una interfase acá. Agregar interfase. Bueno, clase y acá cambiamos, ¿no? Interfaz.
y mi interfase le estoy llamando. Bueno, acá les solicito agregar un método declarado, es decir, un método con punto y coma nada más, un método abstracto en realidad. Pero vamos a verificar en C Sharp la palabra reservada que nos sirve para especificar una constante es const. Vamos a verificar, digamos acá const, string por decir, nombre, pongámosle. Solamente que como es una constante no le podemos poner punto y coma, tiene que tener un valor. Entonces acá vamos a asignarle un valor, digamos Javier. ¿No ve? Entonces noten que en las interfaces que nosotros realizamos en C Sharp, acá se los voy a poner, ¿no? Serían atributos en una interfase. Solamente que los atributos en una interfase en C Sharp puedes tener, pero el requisito es que sea una constante. Y en C Sharp utilizamos la palabra reservada const para referirnos a que esto tiene un valor y que no puedes cambiar tú el valor. Entonces, si nosotros acá tuviésemos un método, bueno, acá no podemos tener constructores, etcétera, ¿no? Pero sí podemos tener un método, digamos, void, mi método le vamos a llamar. Perdón, esto estamos en C Sharp, ¿no? Mi método, punto y coma. Entonces, para responder lo que me decía, ¿no? El compañero, esta partecita que les estoy pidiendo que dice un atributo con valor, tienen que utilizar la palabra clave const para indicar a C Sharp que esta es una constante. Así no les va a generar problemas, porque imagínense que tuviéramos un atributo normal, entre comillas, string por decir color, punto y coma. Acá noten que sí nos prohíbe, ¿no? Nos dice la teoría que no puede haber atributos. Dice acá, ¿no? Las interfaces no pueden incluir campos, es la palabra técnica, campos, pero acá de instancia, es decir, que pueden cambiar su valor. A eso se está refiriendo. Pero no pasa eso con las constantes. ¿Ya? Entonces, sería eso. No sé si está aclarada este puntito. Tienen que agregar const y darle un valor. Y lógicamente este valor no va a cambiar, es constante. Es como si nosotros pudiéramos colocar como nombre de instituto INCOS, cosa de que no cambie nunca, porque si no ya no pertenecería a INCOS, digamos, ¿no? Inge, entonces, en resumen, cuando usted me dice un atributo con valor, Sí, se refiere a un atributo con constante. exacto, Ya. Un método declarado se refiere, en este a caso, el esto. void mi método. Eso me imagino que tengo que crearlo en la clase principal o en este caso en la programación del for. No, este es el método declarado, no es Claro, la pero ¿y dónde declaración. escribe el código del método? El código del método en la implementación de la interfase. O Si sea, es en la clase de, digamos, en este caso, en una clase, en la clase cuerda, por ejemplo. exacto, en la que ustedes quieran, cuando lo Ya, implementen, les va a obligar a ya no declarar, sino implementar el código que va a especificar lo que tiene que hacer este método. ya. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice un método convencional y un método estático? Y ya, a ver, denme un segundito. Esto está acá, a ver. En el Eso es, instrumento musical. sí, Ah, ahí bueno, abajo dice un esto ya método, saben entonces. Atributo normal. ya, Acá dice atributo constante. Esto es con const. Const. Entonces, voy a cargar, recordarán de lo que estábamos viendo acá.
en programación orientada a objetos. Vamos a revisar. Acá estaba. Esta partecita vimos. Y hay varias utilidades que le podemos dar a lo que son métodos y atributos estáticos. Estáticos se llaman. Acá está, aquí, sí, por acá, un momentito. Por acá estaba. No recuerdo por acá, creo que se los puse. Vamos a revisar. Vamos a hacer buscar. Qué raro, estaba por acá. A ver, otra vez acá. Un atributo estático. Bien, les explico, ¿ya? Para que lo puedan implementar. En una clase, voy a abrir mi lapicito. En una clase podemos nosotros tener lo que hemos estado utilizando hasta ahora, los famosos atributos convencionales o comunes, por así decir, y los métodos también convencionales o lo que, si ustedes quieren, los métodos normales o estándar, como quieran llamarle, los que hemos estado viendo. Sin embargo, en C# y en otros lenguajes también, podemos nosotros definir un atributo o un método que sea, como dice acá, estático. Estático. Entonces, estos atributos y métodos estáticos, como su nombre indica, static o estático, identifica una variable, por ejemplo, una variable, y quiere decir que esa variable va a ser la misma en absolutamente todos los objetos que se creen con esa clase. Entonces todos los objetos que nosotros creemos con ese atributo van a tener ese valor. Es muy similar a lo que es una constante en realidad, porque igual una constante no cambia, ¿no? Pero pongámoslo en un ejemplo. Voy a venirme acá a Visual. Y bueno, esto yo les estaba pidiendo en una clase normal o convencional, ¿no? Entonces vamos a crear una clase. Acá clic derecho, nuevo, clase, instrumento, por decir. Ahí está. ¿No? Entonces vamos a definir acá un atributo. Instrumento, digamos string, nombre. ¿No ve? Esta es una clase convencional, así que nosotros podemos definir una variable como lo hemos estado realizando. Sin embargo, si nosotros definimos este atributo como estático, vamos a colocar acá adelante la palabra clave static. Ahí está, static, palabra clave. Ahora, al hacer eso, nosotros lo que estamos definiendo es, estamos indicando que este atributo va a ser el mismo para todos los objetos que vamos a crear con este atributo. Sin embargo, aquí surge una advertencia, como pueden ver. No es un error, es una advertencia en realidad.
Porque si nosotros estamos definiendo que esto va a ser estático, entonces tendría que tener un valor en teoría. Entonces acá tendría que tener valor. Instrumento musical, por decir. Tendría que tener un valor. ¿Ya? Pero ¿para qué sirve esta palabra clave por delante de lo que es el atributo que nosotros ya habíamos manejado, ¿no? Es algo, como les decía, muy similar a definir un atributo que va a ser constante, porque los atributos constantes nunca cambian, siempre va a ser el nombre Javier. Para para cualquier caso, esto no va a cambiar. Es más, si quieres tratar de cambiar, te va a salir error. Acá, con lo que es la palabra reservada static, es similar. Similar. Bueno, acá me está saliendo otra advertencia, ¿no? Porque esto es obviamente privado. Pudiéramos ponerlo en público. Aquí te dice, ¿no? El miembro privado, instrumento, nombre no se usa. Pero bueno, nosotros pudiéramos utilizarlo más adelante. Ahora, si nosotros creamos una instancia de instrumento, por ejemplo, acá con un botoncito vamos a agregar. Botón, acá está. Vamos a crear una instancia o un objeto de la clase llamada instrumento. ¿No? Le vamos a llamar mi instrumento. Punto y coma, hasta ahí está declarado. Bueno, lo vamos a instanciar directamente igual a new. Instrumento, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Ahora el instrumento ya existe, ¿no? Ahora yo le digo al mi instrumento, punto, ahora es privado, obviamente, ¿no? Le vamos a poner público por un momento. Esto nosotros habíamos indicado que tiene que ser privado. Es más, es privado en C# por defecto. Pero puedes ponerle público en algún caso excepcional. No es muy común ponerle público a un atributo. Pero bueno, miren, regreso al formulario y podemos nosotros acceder. Vamos a poner acá otra vez message box, digamos, punto show. Necesitamos los getters y los setters. Ya vamos a agregarlo acá. Propful, tap. Vamos a crear otro. String. Si es un instrumento, el tipo de instrumento. Entonces acá sería tipo con T mayúscula, ¿no? Tipo con T mayúscula. Bueno, acá manualmente lo voy a cambiar, ¿eh? Static tipo. Lo estoy definiendo como estático, tanto el atributo como su respectivo getter y setter o propiedad en C#. Entonces, ahora si me vengo acá otra vez al botoncito, mi instrumento punto, vamos a... Le hice el nombre, está mal, de los getters. Está mal, a ver, vamos a revisar. Un tipo, doble vez dice tipo. Ah, tienes razón, perdón. Entonces acá, tipo con T mayúscula, ¿ya? Y vamos a agregar uno más para que noten la diferencia de lo que es un atributo estático. Entonces acá vamos a poner string atributo no estático o un atributo común, como los que hemos estado nosotros agregando, ¿no? Este es un atributo común, o en la práctica he utilizado un término que era convencional, es lo mismo. Y estos de acá serían atributos estáticos. Y esta de acá sería algo especial, sería una propiedad estática. Ahora,
Como su nombre indica, como les decía, ¿no? Si es estático, se supone que no va a cambiar. Se supone que no va a cambiar. Pero hay otra utilidad que se le da también a lo que son los atributos estáticos. A los atributos y métodos, porque también los métodos pueden ser estáticos. Y es el siguiente. Si yo quisiera acceder a lo que es el atributo no estático, bueno, esto lo voy a poner público un momentito ya. Lo único que tendría que hacer ahora es decirle, ¿no? Acá, al formulario, ya tengo el instrumento, se llama mi instrumento. Punto, y noten que acá podemos acceder al atributo no estático, y acá le puedes cambiar el valor. Algo pudieras poner acá, ¿no? Es más, también puedes acceder a lo que es el, la propiedad correspondiente al atributo no estático. Aquí está. Si quieres, puedes hacerlo, ¿no? Pero ahora el detalle es el siguiente, miren. Pongo punto y no puedo acceder al atributo estático llamado, acá está el instrumento, el atributo estático es el nombre y el tipo. No lo puedo acceder. Y eso es porque la principal característica de un atributo estático es el siguiente. La característica principal de un atributo estático es que puede ser accedida sin necesidad de crear un objeto. Sin necesidad de crear un objeto, es decir, ¿cómo accedo yo al atributo estático? ¿Cómo accedes? Entonces, ¿cómo accedes al atributo o método también estático? Dos puntos. Nombre de la clase, punto, atributo estático. Es decir, no necesitas crear un objeto, esa es una de las características principales de un atributo estático. Es decir, acá, instrumento, punto, y aquí está el nombre, y no solamente el nombre, también está la propiedad de lo que es el tipo, ¿no? Bueno, ¿por qué yo veo el tipo y no veo la cajita con el tipo? Porque la cajita es el atributo que es privado. Miren, acá está. Este, que es el tipo, es private. En C Sharp, si no pones private, es private por defecto. Si le pones público, recién se vuelve público. Por eso pueden ver el nombre. Entonces ahí está, podemos acceder directamente sin necesidad de tener que crear un instrumento. Podemos acceder al nombre. Puedes acceder al nombre, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que asignar un valor, digamos, ¿no? Nombre del instrumento. ¿No ve? Un ejemplo que tal vez ustedes han utilizado hasta ahora de lo que es atributo y método estático es el siguiente. Un ejemplo que seguramente utilizaron en programación 1 sin saber que era un atributo y método estático. Es el siguiente. Seguramente ustedes en programación 1 han debido utilizar el famoso este la famosa clase llamada clase math. La clase math te permite, entre otras cosas, hacer operaciones matemáticas como, bueno, simples y un poquito más complejas. ¿Cómo hacían ustedes la ejecución de un método de la clase math? Math, y noten que math es una clase. Ahí dice, ¿no? Entre
el texto azul que está ahí dice class system.mat y abajo te dice, ¿no? Provee, y ahí está la clave, dice ahí constantes y métodos estáticos. Métodos estáticos. Es decir, la clase mat contiene un conjunto de métodos estáticos que te permiten realizar tareas de matemática básica, pero sin necesidad de tener que crear un objeto. Por ejemplo, yo directamente acá le digo punto y digamos, vamos a calcular el round, este creo que es para el redondeo en C Sharp, ¿no? Acá dice round a decimal value for measures. Vamos a redondear. Tab y vamos a poner un valor. El famoso valor de pi, ¿no? 3,14, 16, 17, 18, algo así. Punto y coma. Y te lo va a redondear. Pero noten que para utilizar el método round, yo no he tenido que hacer lo siguiente. Crearme un objeto llamado mat, que se llame mi mat, por decir. Y luego instanciarlo, ¿no ve? Igual a new mat, porque así deberían, no sé si se han preguntado en programación 1, si digamos tendrían que hacer todo esto para luego hacer lo siguiente, mi mat punto round, ¿no? Y acá quiero que redondees este valor, 3 etcétera, etcétera. No es necesario. Es más, si hacemos eso, nos genera errores. Noten que nos genera errores. Entonces, esa es una de las utilidades de lo que es un método estático. No necesitas crear un objeto, como en este caso, para poder utilizar los métodos estáticos que contiene. Esto no es necesario, entonces acá también se los voy a poner. Esto no es necesario. Es más, no se debe realizar, porque te sale error, como les estoy mostrando. ¿No ve? Pero no solamente puedes ejecutar métodos estáticos, sino también puedes ejecutar o utilizar de la clase mat atributos. Hay un atributo acá, por ejemplo. Acá está la constante e. Entonces, esta es una constante matemática, ¿no? Este es un valor como pi. Debe haber pi también. Acá está, miren. Ahí está el famoso valor de lo que es pi. Entonces nosotros podemos hacer esto. Y esto lo puedes mostrar, digamos, en un message box o puedes asignar acá una variable llamada pi y agregarle el valor de lo que te vuelva la clase mat con el atributo estático pi, sin necesidad otra vez de crear un objeto. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos utilizar el atributo estático que tenemos acá llamado instrumento musical? De la misma manera, yo me vengo acá. Entonces podemos acceder al atributo nombre de instrumento, nombre, ¿cómo le hemos llamado acá? Nombre simplemente, al atributo nombre, sin necesidad de crear un objeto. Nos viene acá, ¿y cómo se llama nuestra clase? Se llama instrumento. Punto, y noten que acá podemos nosotros acceder al valor del nombre, ¿no ve? Pero hay un detalle acá, tiene ya un valor. Tiene un valor, así que nosotros podríamos simplemente poner esto en una variable o mostrar esto en un message box o lo que ustedes quieran. Eso ya depende de la utilidad que quieras darle al valor de este atributo que es estático y que está en la clase instrumento. Acá está, es estático por si acaso. A ver. Es eso. Entonces, acá nosotros pudiéramos crear un método estático, sí, también. Es lo que les digo a continuación en la práctica, ¿no? Que dice método estático. Por ejemplo, eh,
Vamos a crear un método entonces. Este método va a ser público, va a ser estático, va a ser void, no va a devolver ningún valor, y va a ser, digamos, sonar, por decir, o tocar, algo así. Llave de apertura, llave de cierre. ¿No ve? Entonces acá lo único que vamos a hacer es un message box punto show, y acá vamos a tocar el instrumento, digamos. No simulado, obviamente, ¿no? Pero digamos, ahí está. Ahora, como este método es estático, desde lo que es el formulario, de lo que es el objeto que hemos llamado mi instrumento acá, mi instrumento, punto. Noten que aquí no nos va a aparecer el tocar, no aparece. El sonar, perdón, no aparece. No te aparece. ¿Por qué? Porque es un método estático. Y el método estático no requiere que crees un objeto para ejecutar. Es más fácil aún. Entonces directamente yo tengo que decir para ejecutar el método estático, únicamente se debe escribir el nombre de la clase donde está implementado, ¿no? El nombre de la clase, punto, el nombre del método estático. Como en, como en la clase math.round. Entonces acá lo mismo, nuestra clase se llama instrumento. Instrumento punto, y aquí está el método llamado sonar, que obviamente es un método estático definido en la clase instrumento. Entonces cuando realices esto, la llamada a este método, pues lo que va a pasar es que se va a ejecutar esto, ¿no? Vamos a ponerle play acá un momentito. Ahí está, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, el antivirus está identificándomelo. Bueno, le hacemos un clic y ahí está el famoso método estático llamado sonar, que lo que hace es simplemente ejecutar el sonido del ¿no? Hay por si acaso bips en Visual Studio. Hay un método que ejecuta bips bien interesante. Puedes ejecutar, tal vez eso pudiéramos hacer, ¿no? Ahora, bueno, es eso. Solamente que ustedes acá tendrían que este, pensar un poquito, ¿no? Y decir, ¿qué método estático pudiera utilizar que no requiera crear un objeto para ejecutar este método? ¿No? Simplemente eso tendrían que eh, pensar un poquito e implementar ese método estático. Es eso. No sé si está aclarado o quieren que les complemente algo de lo que es atributo y método estático. Hasta ahí está bien, Inge. Si nos pudiese aclarar un poquito más el tema del override. Ah, ya. Lo que pasa es que recuerdan que... A ver, vamos a revisar dónde está el override. En cuerda, ¿no ve? Sí, Inge. Ya. Entonces, en instrumento musical nosotros tenemos dos atributos, un atributo constante, un atributo estático y un método convencional. Bueno, y un método estático. Ahora, recuerdan que cuando nosotros hacemos lo siguiente, les voy a mostrar. Acá, esto sí está en la presentación, recuerdo que está acá. Miren, en la parte 2 está aquí. Hemos realizado lo siguiente.
por acá abajito está, un segundito. Casi al final estaba por acá. Guárdame, por favor. Acá está. New y override. ¿No? New y override. Aquí yo les daba un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si agregas un método de una clase hijo en la clase padre? Pero con el mismo nombre, ese era el detalle. Entonces, recordarán que cuando hacíamos eso, lo que, lo que hacía era, bueno, simplemente solicitarnos que agreguemos una palabra clave. Les muestro en el ejemplo. Acá en lo que es instrumento vamos a crear un método. Bueno, ya tenemos acá, no, este es un método estático. Vamos a crear un método convencional, un método común o común. Ese método convencional o común le vamos a llamar acá public static void saludar, por ejemplo, algo sencillo. ¿Ya? Vamos a decirle al objeto que salude. ¿Ya? Saludar. Entonces, algo sencillito. Vamos a poner acá. Public void saludar. No, no es estático. Este es método convencional. Entonces acá un message box. Punto show. Hola. ¿No ve? Este es un método convencional, común, saludar. Ahora vamos a nosotros a hacer que este sea una clase padre y vamos a crear una clase hijo. Acá vamos a crear una segunda clase llamada, vamos a inventar, vamos a crear una clase llamada, como son instrumentos musicales, pudiera ser, digamos, una guitarra, una guitarra, ¿ya? Un piano. Ahí está, ya le he creado guitarra. Entonces lo que vamos a hacer es que herede de instrumento. Ahí está. Ahora ya estamos heredando todo lo que tiene el instrumento. Pero aquí había un detalle, ¿no? ¿Qué pasa si, y son dos casos, qué pasa si creamos un método con el mismo nombre de un método de la clase padre? Se me ocurre, pudiera ser. Yo también aquí quiero un método. Es más, voy a hacer un copy-paste. Miren, acá me voy a venir al instrumento. Quiero un método que sea exactamente igual. Que se llame saludar, que sea void, que sea público. Y quizás lo de adentro puedo variar, pero bueno, eso no hay problema, ¿no? Hola, desde la guitarra, por decir. Entonces, esto te permite C Sharp. No hay ningún problema. Te permite. Lo que estamos haciendo simplemente es una sobreescritura del método saludar de la clase instrumento del cual estamos heredando. Solamente que acá noten que nos sale lo siguiente, ¿no? Vamos a verificar. Ahí está, ¿no? Dice acá guitarra.saludar oculta el miembro heredado de instrumento saludar. Use la palabra clave new si su intención era ocultarlo. Este es el primer caso. Entonces acá nosotros le decimos ocultar miembro base o manualmente le pones acá new. Y lo que estamos haciendo es simplemente indicar que como aquí tenemos un método con exactamente el mismo nombre que un método de la clase padre, cuando tú ejecutes el saludar de un objeto creado con la clase guitarra, se va a ejecutar este método y no el del padre, porque el del padre también tiene el mismo nombre. Ese era el detalle, ¿ya? Este es con el new. Yo acá se los he agregado también, acá está el new. Ahora, el override, acá abajito también está. Este documento también está ya en
en el Classroom. Dice acá, este es un ejemplo que yo había planteado. Tenemos una clase padre y dos clases hijo, enemigo, orco, pirata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En la clase enemigo estamos creando un método llamado gritar. Acá, gritar, grito. El enemigo hace un grito. Pero, ¿qué pasa nosotros acá? Si queremos que en realidad la clase hijo ejecute un método parecido al caso anterior, ¿no? Un método que tenga el mismo nombre. Miren, acá está grito y acá también grito. Solamente que ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros nos referimos a override, estamos diciendo que vamos a ejecutar lo mismo que el método anterior, pero además agregamos algo más. ¿Cómo ejecutamos el método de la clase padre? Con base. Base en C#, punto, grito. Y luego acá nosotros agregamos lo adicional que quieres que se ejecute cuando se llame al método grito, que casualmente tiene el mismo nombre que el de arriba. Si no tuviese el mismo nombre no habría problema, no habría tanto show. Pero como tiene el mismo nombre, la solución que te propone C# es el siguiente. En la clase padre tienes que ponerle virtual y en la clase hijo tienes que poner override. Esa es la solución, digamos, técnica que te plantea. Pero noten que es casi lo mismo que hacer esto, miren. Es casi lo mismo que hemos hecho hace un momento. Instrumento, acá está el mismo nombre. Y acá en guitarra es el mismo nombre, solamente que le hemos puesto new. ¿No ve? Hagamos entonces ese ejemplo con el override. En instrumento vamos a agregar, similar al ejemplo que les decía, ¿no? El gritar. Public void gritar. El mismo ejemplo que está en el documento que yo les he adjuntado. Acá está. ¿No? Acá estamos en la clase padre. Gritar. Entonces acá, bueno, ahí está en consola, ¿no? Acá también nosotros podemos hacer un mensaje en consola, pero como estamos en message box, perdón, message box, punto show, y acá, ¿no? Es un grito. Pero ahora, como nosotros queremos un override, lo que plantea la documentación es que acá tienes que agregarle la palabra clave virtual. Virtual. Acá. Virtual. Ahí está. ¿No? Palabra clave virtual. Y lo que vamos a hacer en lo que es la guitarra es lo siguiente. Acá abajo estaba, ¿no? Lo mismo, ¿no? Public. No voy a poner todavía el override. Public void. Gritar. Exactamente el mismo nombre. ¿No? Acá noten que nos está planteando poner como estático. Pero no queremos eso. Lo que nosotros queremos es hacer un override. Así que acá, override. ¿No? Acá. Ahí está. Public void override. Base punto gritar. Y acá un message box punto show. Desde la guitarra. Vamos a revisar. Entonces acá está, ¿no? Entonces lo que les decía, perdón, arriba, public virtual void, public virtual void. Vamos a revisar en el ejemplo nuevo. En instrumento, public virtual void, me he equivocado, acá es con G mayúscula, ¿no? Gritar. Y ahí está el mensaje que está implementando. Y luego en guitarra,
Ahí está. Gritar. ¿No ve? Override traducido al... No olvidar agregar virtual en el método de la clase padre. Entonces, override traducido al español sería algo así como sobre escribir. ¿A qué se refiere? Les explico en un pequeño cuadrito. Nosotros acá arriba tendríamos una clase, ¿no ve? Y estamos haciendo que herede a otra clase aquí abajo. Acá estamos implementando una relación de herencia. Acá. Entonces el método que está acá, digamos que es un cuadrito. Ese es el método. Entonces, como este método lo estamos haciendo un override, en realidad estamos copiando el mismo contenido del cuadrito, pero le estamos agregando algo más, digamos un triángulo. Ese es el concepto de override. Hacer lo mismo que hace el método, pero algo más. Si solo haría lo mismo que el anterior método, si no habría esto, pues no sería override ni virtual el del padre, sino simplemente sería un new. El mismo nombre, tanto en el padre como en el hijo. No habría ningún problema. Pero si quieres agregar algo más, hay que hacer un override. Es decir, vamos a implementar lo del método, pero vamos a agregar algo más. Lo que tú quieras. Nosotros estamos agregando un message box. ¿No? Acá les muestro otra vez. Acá nosotros estamos haciendo eso. Con el public override void gritar estamos indicando que vamos a hacer un override. Y acá con esta línea base nos referimos a la clase padre. Punto gritar, estamos ejecutando todo lo que está en el método gritar de la clase padre. Este de acá. Todo esto se está ejecutando. Que en este caso dice, no, nada más. Pero adicionalmente estamos agregando algo que es propio de la guitarra, ¿no? Desde la guitarra. Y nada más. Este es un ejemplo de implementación de override. ¿Ya? Pero bueno, si hubiésemos hecho de la otra forma, también hubiera funcionado. Son, como les digo, formalismos técnicos, por así decir. Pero siempre en programación puedes solucionar un problema de una u otra forma. Bueno, acá se está planteando la forma, digamos, formal de hacer esto. Ese entonces sería lo que está acá en el ejemplo. Override del método convencional heredado, que sería el método convencional que va a estar acá, ¿no? O sea, acá ustedes tienen un método convencional. A este le van a poner virtual y luego van a hacer que herede acá. Le van a llamar de la misma forma, ¿no? Le van a llamar, digamos acá le han llamado método 1. Acá también se va a llamar método 1, pero va a ser un override. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues todo lo del método convencional, método 1, base.método 1 y abajo lo que ustedes quieren agregar que sea propio de lo que es instrumentos de cuerda. La vibración, digamos, no sé cómo se utiliza eso, pero digamos pudiera ser algo así, ¿no? O cómo afinas un instrumento de cuerda, algo así. A eso me refería, no sé si ahora sí está más clara esta parte. Sí, Inge. Entonces, en resumen, el new lo que hace es reemplazar el método, digamos, el contenido del método. Y el override agarra el primer mensaje, en este caso nos va a enviar dos mensajes. El primero que está en la clase padre, más el override que se le habría colocado en la clase hija. ¿Correcto? Sí, exacto. Ahora sí está claro. ¿Ya? Pero no se olviden, ¿no? Que cuando implementen lo que es voy a poner pantalla completa. Cuando implementen el override, esta es la clase padre y esta es la clase hija o hijo. Entonces, lo único que tienen que hacer para agregar un override es, en el método de la clase padre le agregan la palabra clave virtual. Y en el método de la clase hija le agregan override. Noten que los dos tienen exactamente el mismo nombre. Esa es
Esa es la gracia de hacer este tipo de implementaciones con lo que es New Override Virtual. El mismo nombre. Y tienen que agregar acá base.grito. ¿Para qué? Para que se ejecute todo lo que está entre estas dos llavecitas. Todo lo que está, en este caso es solamente una línea, pero si habría 100 líneas de código, todas esas 100 líneas de código se van a ejecutar. Y luego lo que estamos agregando o lo que estamos sobreescribiendo sería esta partecita de acá, que sería algo propio de, en este caso, un orco, ¿no? Es eso. Ahora vamos a verificar qué más tal vez haya nuevo acá. Entonces, atributo con valor, ya saben, este es una constante. Acá, ya saben, acá tienen que agregar const, la palabra clave const, para identificar que es una constante. Si no, no les va a permitir en una interfase agregar un atributo, no les permite. Un método declarado, me refiero a un método que tiene punto y coma al final. A eso me refiero. Dos atributos comunes, un atributo constante const, un atributo estático static, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas acceder a este atributo estático sin necesidad de crear un objeto. Método convencional es que ustedes quieran, y el método estático que se va a poder ejecutar sin tener que crear un objeto de la clase instrumento musical. Solamente el nombre de la clase punto el atributo o el método estático. Bueno, acá dice clase abstracta, un atributo, atributo estático constante también. Método convencional, método abstracto. Es decir, en realidad acá no vamos a crear una clase abstracta así rapidito. Agregar clase. Mi clase abstracta. Ahí está. En C Sharp, a ver, aguárdame. Acá estaba. Métodos y clases abstractos, ¿no? En C Sharp, para identificar una clase abstracta, la implementación de la sintaxis es antes de clase agregar abstract, ¿no? Acá entonces. Bueno, me lo ha creado de esta forma Visual Studio, ¿no? Voy a mantener nomás eso. Ahora esta clase es abstracta. Entonces, vamos a crear otra vez lo que les decía, ¿no? Un, digamos, string, nombre. Le vamos a asignar un valor. Acá, digamos, 5 le vamos a poner acá. Punto y coma. Pero no solamente esto, sino que ya sabemos que podemos agregar el atributo constante para que no cambie el valor, ¿no? Const. Acá estaba, ¿no? En guitarra, donde lo pusimos. Estaba acá en instrumento, no, interfase, perdón, acá está. Const string. Entonces acá lo propio. Clase string. Const. Ahí está. Const. ¿No ve? ¿Qué quiere decir? Que pues no vamos a nosotros modificar, no vamos a modificar este valor. Es más, si alguien va a querer modificar, les va a salir error. Adicionalmente, en C Sharp también pudiéramos nosotros definir de la siguiente forma. Miren, pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente. Ah, esto me olvidaba también. Creo que en algún momento también lo hicimos. Cuando nosotros indicamos que va a ser algo constante, es mejor ponerlo todo en mayúscula. Todo en mayúscula. Es mejor. ¿Ya? Ahora noten lo siguiente. En otros lenguajes tenemos que nosotros identificar un atributo estático y constante.
estático y constante. Bueno, para definir como un instrumento, ¿no? Acá tenemos static, public, static, identificarlo como estático. Entonces regreso acá, voy a quitar el const por un momento. Y de esta forma, este atributo y ahora ya es estático, ya no es un atributo común, ¿no? Pero habría un problema, ¿no? Habría un problema. En C Sharp no es necesario en realidad, no es necesario hacer esto. No es necesario. Ahora vamos a poner acá public más. No es necesario poner los dos juntos. Static const. No es necesario. Porque en realidad, cuando tú le dices que es estático en C Sharp, ya no es necesario agregar el constante. Porque se supone que es una constante. Porque no puede cambiar. De ahí viene la palabra static, estático. No puede cambiar. Es un sinónimo de constante. Así que si agregas los dos en C Sharp, no sale un problema. No sale un problema. Y es que no es necesario hacerlo de esta forma en C Sharp. No es necesario. No es necesario. Entonces, acá solamente podríamos poner static y nada más. ¿Ya? Pero noten que aquí en el documento yo había colocado atributo estático constante. No es necesario poner en C Sharp estático y constante, solamente estático como acá. ¿Dónde está acá? Atributo estático. No es necesario ponerle const. Es más, si le pones const en C Sharp, te sale error, miren. Te sale error. Te dice, la constante nombre no se puede marcar como estático. Posibles correcciones. Solamente te dice extraer clase base o mover miembros estáticos a otro tipo. Pero nada que ver, eso no lo queremos hacer. ¿Ya? Entonces ahí solamente pónganle static. No es necesario otra vez poner static const en C Sharp. Luego acá método convencional es un método común que el que ustedes quieran. Solamente tienen que un poquito pensar, ¿no? ¿Qué método pudiera ser? Como en el de las figuras geométricas, ¿no? Para calcular el área, etcétera. Y un método abstracto, es decir, un método solamente declarado, no implementado. Y bueno, lo que después deben de hacer es agregar las clases que están heredando del instrumento musical. Lo nuevo sería esto del override que ya les he explicado. Y bueno, acá los atributos, como ya los hemos visto, método convencional es un método común, es un método como el que nosotros hemos implementado. Atributo, atributo, método convencional, atributo, y ahí, eso ya lo hemos revisado. Ahora, un segundito, creo que alguien me ha escrito, voy a revisar. Dice acá, o sea, cuando uso el atributo const, se crea el objeto, y cuando uso static, no necesito crear el objeto. Exacto. Exacto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una clase llamada carrera, por decir acá, la carrera que estás estudiando, ¿no? Se supone que de todos los que estamos estudiando en el INCOS, pues el nombre del instituto tendría que ser INCOS, ¿no? Acá tendría que ser sí o sí INCOS. No tendría que ser otro, porque si no, no estarías estudiando el INCOS, no tendría sentido. Pero tal vez lo vamos a necesitar para agregar algún formulario, factura, algo, ¿no? Un recibo. Entonces ponemos nomás acá INCOS. Entonces, cuando tú, bueno, dice acá, ¿no? Lo que me estaba preguntando acá, o sea, cuando uso el atributo const, se crea el objeto, claro. Si aquí nosotros le ponemos const, acá no ve, const, y vamos a crear un objeto con esta clase, digamos el objeto, alguien que está estudiando, digamos Juan está estudiando en el INCOS, hemos creado un objeto Juan. Entonces, inmediatamente acá se va a crear un atributo llamado instituto con el valor ya definido del nombre de instituto INCOS. Eso es lo que pasa. Pero acá estamos creando un objeto. Cuando nosotros agregamos la palabra static, le voy a poner con otro color, instituto, digamos,
instituto, así completo, ¿ya? Y acá le ponemos incos. Bueno, misma lógica del anterior, ¿no ve? En este caso, no necesitamos crear un objeto. No necesitas crear un objeto. Simplemente, si quieres tú hacer referencia al atributo instituto, lo único que tienes que hacer es el nombre de la clase, que en este caso sería carrera, punto instituto. Y ya accedes al valor del atributo estático llamado instituto que tiene dentro incos. Pero noten que no está ahí ya implementado, ¿no? Incos. Y ya está. La diferencia con el const sería que con el const tenemos que crear un objeto y el objeto se va a crear con el valor constante incos como valor del atributo instituto. Es eso. Y acá por eso el compañero decía, y cuando uso static no necesito crear el objeto, obviamente no necesitas. Es más, si quieres crear el objeto y luego quieres acceder al atributo estático, no te va a mostrar, no te muestra. Es eso, ¿no? Similar a la clase math, no tienes que crear un objeto math para acceder al pi o tal vez al po o a cualquier método de la clase math. Es eso. ¿Alguna consulta final tal vez? Tenemos una clase adicional que es el día viernes, que es donde vamos a realizar la clase, bueno, perdón, la evaluación teórica, que va a ser cortito, no es muy, son muchos como siempre, no van a ser muchas preguntas, pero ahí vamos a aprovechar en la primera partecita de la clase, si es que les genera todavía algunas dudas, yo les voy a aclarar el día viernes. Inge, Sí, en vista de que, bueno, muchos queríamos avanzar el domingo, es más, nos hemos reunido para poder avanzar, ya. pero con estas dudas nos hemos quedado atascados. Queríamos ver la posibilidad de que si en vez de entregar el día miércoles, podríamos entregar el día lunes. Así el viernes usted termina de aclararnos la, la- la práctica y ya para el lunes lo tendríamos ya finalizado. Tendría que ser juntamente con el otro directamente. Sí, Un ejercicio más yo creo que les voy a dar. está bien, hija, sí practicamos más, pero ya tendríamos el tiempo prudente para hacerlo. Ya, perfecto. Me parece bien. Inge, gracias. Voy a tomar la asistencia y vamos a terminar la clase. Y nos estamos Muchas viendo gracias, hija. en redes, ¿no? En redes también. No hemos pasado la anterior semana. Bueno, hemos definido ya, ¿no? Con ustedes o no. Bueno, en redes lo vamos a ver, ¿ya? Voy a tomar la asistencia. Un momentito, algo está acá. Ahora sí, ahora vamos a revisar. Oh, sacar de emergencia. Perfecto, ahí están los 45 conmigo más, ¿no? Bien, nos vemos entonces directamente en redes y con los de programación directamente el viernes para la evaluación teórica. Ya nos vemos entonces. Inge, el viernes tenemos evaluación. Sí, sí, la teórica Ya, de gracias. programación. No, está definido lo que hemos hecho el día de la clase presencial. Nos vemos entonces el viernes en la evaluación teórica desde el material que ya está en el Classroom, ¿ya? Nos vemos entonces. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Ay, Dios. Qué cansado.